La neonatología es la rama de la pediatría dedicada a la atención del bebé recién nacido desde su nacimiento hasta los 28 días. Su significado etimológico proviene del latín natos, que significa nacer, y logos, que quiere decir estudio, es decir, que la neonatología será el estudio del recién nacido. En un principio era el pediatra el encargado de los primeros días del bebé, hasta que comenzó a considerarse como una especialidad diferente debido a las características particulares del neonato. El neonato, especialista en recién nacidos, tiene como tarea la atención del neonato hasta los 28 días, luego continúa con la atención el pediatra. Historia de la neonatología. La historia de la neonatología data del año 1892 en Francia. En 1940 aparecen las primeras incubadoras. A partir de 1980 se crean las primeras áreas de cuidados especiales neonatales y surgen los primeros equipos de neonatólogos que consideran tratar el neonato como un individuo distinto al lactante. La tarea del neonatólogo comienza antes del parto, primero conociendo a los padres y a su vez la historia instrumentaria de su futuro paciente, cómo creció en el vientre materno, si la madre cursó algún tipo de enfermedades, los antecedentes de sus otros hijos, así como el desarrollo del trabajo del parto. El cuidado del recién nacido tiene como objetivo vigilar que el proceso de adaptación a la vida extrauterina se realice en forma normal, o pesquisar algún cambio en este proceso, ayudar a la madre a comprender las características propias de este periodo y los fenómenos fisiológicos que no ocurren a otra edad. El neonatólogo acompaña al ginecólogo en el momento del parto y está preparado para detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital para ese nuevo ser. Un placer saludarle a través de esta señal, la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros este día. Mandamos un fuerte saludo a quienes están al tanto de este programa, a quienes nos escuchan a través de la radio en 1550 AM o también por la frecuencia de la tele de todos y por supuesto también a través de las redes sociales y por internet. Recibo con mucho agrado al doctor Luis Manuel González Gómez. Él es neonatólogo. Precisamente, como ya usted lo escuchaba, hablaremos este día de qué hace un neonatólogo, también de los primeros cuidados del bebé y las primeras pruebas que se realizan para que usted esté enterada. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos escuchando justamente la tarea de un neonatólogo, una tarea muy noble, una labor, pues podemos decir que pues de mucho cuidado, de mucho estudio, pero que ustedes lo hacen pues con, además de todo el profesionalismo, pues también con mucho conocimiento y mucho amor por los recién nacidos y además este vínculo que tienen con los padres a la hora de llegar a atender a un pequeñito. Platíquenos, ¿qué hace un neonatólogo? Bien, pues como ya lo mencionaron en la introducción, nuestra función fundamentalmente es la atención de los recién nacidos. Recién nacido se considera a un bebé antes de los 28 días de vida. Y bien, como lo menciona en esta reseña histórica de la neonatología, los neonatólogos nos formamos a partir de finalmente de un deseo de atender a los niños. Lo que nos hace ser pediatras, lo que nos hace finalmente ser neonatólogos, en parte es un cierto instinto de paternal o maternal por atender a los recién nacidos. Nosotros, para formarnos como neonatólogos, estudiamos en primer lugar 7 años de la carrera de medicina, después estudiamos 4 años de pediatría y después estudiamos 2 años de neonatología. Si haces las cuentas, son alrededor de 14, 15 años más o menos lo que nos toma hacernos como neonatólogos. La parte medular de nuestra subespecialidad es precisamente después de terminar la pediatría, después de tener una visión general de la atención del niño, somos pediatras en primera instancia, pasamos a hacer una residencia en recién nacidos. Durante esta residencia nos forman en la atención de niños, sobre todo de riesgo. La gran mayoría, el 90% más de los niños, afortunadamente no tienen muchos problemas al momento del nacimiento. Sin embargo, existe este otro 10%
que sí vienen con problemas. Y es precisamente ahí donde encajamos nosotros en la atención de estos niños que vienen con riesgo. Uno nunca sabe en el momento del nacimiento si el niño va a venir con problemas o no, si te va a tocar ese 10% o no. Probablemente los antecedentes te lo puedan ir avisando, pero sin embargo hay situaciones que se dan al momento mismo del nacimiento. Entonces nos forman precisamente para la atención de aquellos niños que nacen con algún problema al nacimiento, de alguna asfixia, de alguna hipoxia al nacimiento, niños prematuros, niños que vienen ya con algún problema congénito conocido, ya sea un problema neurológico, un problema cardíaco, un problema digestivo. Y sobre todo, insisto, en estos problemas muy frecuentes en esta época, que son los problemas de prematurez, que es la otra parte que a nosotros nos toca atender. Nuestra subespecialidad en México tendrá, que será más o menos como unos 30 años, desde los finales de los 70, principios de los 80, se organizaron las primeras escuelas de neonatología en el país, sobre todo en el centro del país, en el Distrito Federal, y se fueron creciendo a la par del desarrollo de la tecnología que apoya a las salas de cuidados intensivos y de cuidados intermedios de recién nacidos. Y así como ha evolucionado la tecnología, a la par también ha ido mejorando la atención neonatal. En nuestro estado tenemos más o menos como unos 20, 25 años también de que hay neonatólogos en el país. Los primeros estuvieron en el Hospital Civil, en el Hospital Infantil, en el Seguro Social y en el Sanatorio de Nuestra Señora de la Salud, fueron donde estuvieron los primeros neonatólogos. Y ahí fue donde se fue empezando a desarrollar la neonatología, donde se fue viendo la necesidad de ir equipando los hospitales con las incubadoras, los ventiladores, los monitores y todo lo que necesitamos precisamente para la atención de los recién nacidos. Podemos decir que en muchas personas, que nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos, es relativamente nueva esta disciplina, puesto que nos dicen, bueno, pues, ¿por qué un neonatólogo, no? ¿Qué es? De ahí surgen muchas dudas, ¿no? Pero sin duda alguna es imprescindible que haya un equipo interdisciplinario a la hora de que llega un bebé, un equipo que ya lo platicaremos, podemos verlo desde que tenemos un plan de parto, el saber quién tiene, pues, también nuestras ideas, quién tiene esa convergencia de nuestra forma de vida o lo que queremos para nuestro niño, el estilo de crianza que le daremos, también es muy importante, doctor. Sí. Así es, realmente es cuando hay la oportunidad de conocernos, que eso es lo mejor, lo ideal. Finalmente, en muchas ocasiones nos toca ir a atender un recién nacido y en ese momento conocemos a la señora, al papá y bueno, conocemos al resto del equipo que vamos a atender al bebé, pero la señora en ese momento es en el que nos conoce. Y sí es muy oportuno y sí hay que de alguna forma pedírselo al ginecólogo, ver si hay la oportunidad de conocer al pediatra o al neonatólogo que va a recibir a nuestro bebé previo al nacimiento. Precisamente por lo que dices, porque hay muchos detalles, hay algunas situaciones que desconocen los papás de cuál es la función del neonatólogo, de que tienen algunas dudas o preguntas sobre qué va a ocurrir, de cuál es la función, o sea, por qué existe ahí un neonatólogo. Es importante que conozcamos sobre esto. ¿Le parece que vayamos a una pausa y al regresar nos diga paso a paso cuáles son las preguntas más frecuentes al llegar por primera vez con un neonatólogo? Gracias por estar aquí. También le agradecemos a usted su presencia, por estar aquí en Mamás en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Regresamos con más, gracias por estar con nosotros y también, como ya le decía, doy nuevamente la bienvenida al doctor Luis Manuel González, neonatólogo. Estamos hablando de lo que es la neonatología y pues hay muchas preguntas muy frecuentes a la hora de que llegamos con un neonatólogo, que decíamos lo ideal es conocerlo previamente, aun cuando estamos embarazadas, e ir con la pareja y saber pues qué es lo que va a ocurrir, porque de verdad que llegamos a un mundo desconocido, aunque podemos ir a un curso, por ejemplo, para el parto, pero ahí ya es otra realidad, ¿no? Entonces muchas cosas vienen a nuestra cabeza y si tenemos la certidumbre, la certeza que están los especialistas, los profesionales, pues nos sentimos más tranquilas, ¿no? Y eso también es importante a la hora de tener un bebé. Así es. Mira, realmente yo creo que lo importante es cuando. Obviamente en el primer trimestre, segundo trimestre, realmente es muy temprano. Claro. La utilidad de acudir con el pediatra es alrededor del tercer trimestre, ya cercanos al momento del nacimiento. Porque al principio, perdón, estamos muy abocados a que llegue al tercer mes, por ejemplo, el bebé, a que nos sintamos bien, nos estamos adaptando a esta nueva etapa, ¿no? Así es. Hay situaciones donde sí hay una amenaza de un parto de pretérmino por alguna situación, o sea, un nacimiento antes de tiempo, por alguna situación materna, alguna situación que se pueda dar, que pudieran hacer antes, bueno, tal vez pudieran acudir antes. Y bueno, generalmente es una consulta en donde realmente a lo que deben de acudir los papás es a entrevistarse con el que se va a encargar del bebé. Finalmente el objetivo del embarazo es el bebé. Ese es el objetivo de los 9 meses en los que se espera. Y finalmente la estrella de todo este asunto pues es finalmente el niño. Y como te digo, lo importante es que los papás conozcan quién se va a encargar después de las manos del obstetra y se lo entrega, a quién se lo va a entregar y quién se va a encargar del bebé. Esto lleva, y ya platicaremos más adelante, de algunas situaciones que pueden cambiar, que dependen del momento, dependen de la situación en la que se da el momento del nacimiento. Ahí podemos variar las cosas de acuerdo a las condiciones de salud del niño en ese instante, ¿no? Pero bueno, en esta entrevista, ver quién es esa persona, conocerla físicamente, ver cuál es su persona, dónde está ubicado su consultorio, ver cuál es su plan en qué forma trabaja, cuál es su horario de consultas, llevarles una serie de preguntas sobre, por ejemplo, cuál es su opinión sobre la lactancia materna, sobre cómo maneja el momento del nacimiento, sobre lo que es el alojamiento conjunto, sobre cuáles son las funciones en la sala de partos de la persona que se encarga del bebé del momento del nacimiento, del neonatólogo. Y bueno, esa serie de preguntas son las que hay que llevarle al pediatra en un momento dado para que nos dé su opinión y ver si realmente es la persona que consideramos idónea para atenderlo. ¿Qué tanto y finalmente existe esta establecer ese vínculo de conocimiento, ya sé quién es, y no de, ay, sorpresa, quién es este señor que se va a encargar de mi bebé, que no lo conozco, porque además llegamos con cubrebocas, gorro y vestidos de quirófano, y llegamos ahora sí que como unos desconocidos a atender al bebé. ¿Qué tanto se da esta cultura actualmente de tener esto que es también prevención, ¿no? y conocimiento hacia el neonatólogo antes? Mira, generalmente en un embarazo planeado, en un embarazo vigilado, que es lo ideal desde el punto de vista ginecobstétrico, se da cada vez con más frecuencia. La cuestión es pedírselo a su ginecólogo, ver quiénes son el pediatra o los pediatras neonatólogos con los que él trabaja, ver las opiniones que tienen algunas personas que han tenido bebés con él y acudir a una cita solicitar una cita y acudir con él. Una pregunta frecuente de nuestros televidentes es esto: ¿ustedes son recomendados por el ginecólogo o con quiénes buscamos esta recomendación para ir con el neonatólogo adecuado? Pues existen las dos opciones, o sea, existen equipos ya bien integrados de ginecobstetras, anestesiólogo, neonatólogo, que son los que atienden al bebé, o bien le dan la opción a la familia de escoger a su pediatra o a su neonatólogo. Las dos situaciones se pueden dar. Pero es importante que se tenga esta plática previa, como decíamos, para que establezcamos algunas cosas y sepamos qué es lo que necesitamos, ¿no? Si vemos que nosotros queremos
tenemos la idea de que vamos a lactar a nuestro bebé y el doctor no lo apoya, nos dice inmediatamente que pues ya veremos si se le da fórmula o no, entonces de ahí también tomar como que sus precauciones, ¿no? Y saber con quién ir. Exactamente, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Sobre todo, mira, yo creo que la entrevista más frecuente es cuando es el primer bebé. Cuando es ya el segundo o tercer bebé, la experiencia ya saben a qué van. Exacto. Y ya ahí no es tan frecuente la consulta perinatal del segundo o tercer hijo, es más sencilla cuando se llega a dar. Es inclusive también, no lo platicamos hace un momento, pero también es importante que nosotros como médicos conozcamos cómo va el embarazo, si va todo en orden, si no ha habido problemas, para estar atentos al momento de nacimiento y saber qué es lo que vamos a tener que estar vigilando en forma más acuiciosa. ¿Ustedes están en el parto o en la cesárea desde el primer momento? Debemos de estar antes de que se inicie el procedimiento. O sea, en el caso del parto, generalmente el obstetra ya tiene idea de más o menos en qué momento van a nacer y nos llama ya momentos antes de que vayan a nacer, 20, 30 minutos, una hora antes, estamos ya ahí en el momento. En el caso de la cesárea es lo mismo, generalmente si es una cesárea de urgencia, bueno, llegamos con el anestesiólogo, llegamos todo el equipo juntos y si es programada, bueno, pues todos estamos a cierta hora ahí en el caso del parto, me gustaría que nos relatara cuál es la función inmediata a partir de que llegan el momento que hacen este equipo, como decíamos, multidisciplinario, de ahí que viene. Aquí lo que te decía que depende mucho de las circunstancias. Ajá. Y depende mucho de la situación porque el parto es todo un evento muy individual. Realmente no sabes, es una de las partes más importantes que el obstetra lleva en la conducción, en el cuidado del trabajo del parto, de cómo se lleva a cabo todo hasta el momento mismo del nacimiento. En realidad nuestro trabajo empieza en el momento en el cual el niño ya ha salido del útero y está afuera. Aquí, como te decía, aquí depende mucho luego de las circunstancias en las que se da. Si es un niño que nace vigoroso, nosotros decimos, o sea, nace con un buen tono muscular, con un llanto fuerte, que nace muy activo en ese instante, lo ideal y lo recomendable actualmente en el programa de reanimación neonatal es inmediatamente acercarlo a la madre, o sea, inmediatamente subirlo con la mamá para que se lo acerque, para que esté en contacto piel a piel, y pueda sentirlo ella, pueda olerlo, pueda tocarlo. En ese momento nosotros podemos acercarnos ahí, empezar a revisar al niño, revisar que esté bien su coloración, revisar su frecuencia cardíaca, ya sea con el estetoscopio, palpando el cordón umbilical, y que la mamá misma nos ayude a empezarlo a secar, a que ella lo toque y que lo sienta, lo pueda percibir pues como su hijo, ¿no? Este primer contacto piel a piel. En muchas ocasiones, lo ideal también es que esté ahí presente el papá, para que igual esté participando de toda esta situación. Inclusive hay veces que nos piden algo que podemos hacer si la situación lo permite, es que le corte él el cordón umbilical, que por cierto en la actualidad se recomienda retardar un poquito esa situación del pinzamiento del cordón umbilical, que igual si la situación o las condiciones lo permiten, lo prolongamos hasta 1 minuto, es lo recomendable porque esto ayuda a prevenir enfermedades posteriormente de anemia y otras situaciones que das, por eso se da ese retardo en el pinzamiento. Y bueno, ya que veamos que todo está bien, lo dejamos ahí un rato, pueden ser 1 minuto, 10 minutos para que esté con la mamá. Ya que veamos que todo está en orden, que inclusive lo podemos empezar a revisar ahí, que no tenga ningún defecto, porque una de nuestras funciones es revisar precisamente al niño, lo podemos hacer ahí con la madre o bien llevarlo a lo que nosotros llamamos una cuna de calor radiante. Es una cuna que tiene una fuente de calor, que está cerca de una toma de oxígeno, donde tenemos todo lo necesario para, en caso de que haya problemas, ayudar al bebé. Entonces llevamos al bebé y lo revisamos desde el cabello hasta las uñas de los pies. Tenemos que revisar el cráneo, tenemos que revisar los ojos, tenemos que revisar los oídos, la nariz, la boca, que esté permeable, la nariz para que pueda respirar, que esté permeable el esófago. Tal vez introducimos una sonda hasta el estómago para ver que esté comunicada la boca con el estómago. Revisar el tórax, revisar los pulmones, el corazón, el abdomen, en fin, todos
todos los órganos del bebé para que ver que todo esté en una revisión revisión sin adecuada. duda muy acuiciosa. Bueno, vamos a una pausa y al regresar nos dirá más a detalle qué sigue de esta revisión. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. Estamos en Mamás en Sintonía hablando de neonatología. Gracias por estar con nosotros. El doctor Luis Manuel González nos está platicando de esta revisión que se hace a detalle a la hora de que el bebé ya está fuera y ha llegado al mundo. Pues hay que conocerlo, ¿no? Y también ustedes, pues es el momento en que determinan muchas cosas. Así es. Te decía, platicábamos de un recién nacido que nace en muy buenas condiciones, que ya estuvo con su mamá un ratito y que ya lo pasamos a la mesa de calor radiante para revisar. Revisamos que no tenga ningún defecto, ninguna malformación en forma externa, que tenga permeables el esófago, que tenga permeable el ano y que no tenga ningún defecto. Entonces procedemos a hacer las mediciones, el peso, la talla, el perímetro cefálico y hacemos todas las mediciones que deben de hacérsele a un recién nacido. Por otro lado, también les aplicamos por ley unas gotas en los ojos que sirven para prevenir la oftalmitis purulenta del recién nacido. Y aplicamos una inyección que se llama vitamina K. La vitamina K sirve para prevenir una enfermedad que se llama enfermedad hemorrágica del recién nacido, que se puede presentar entre la segunda o tercera semana por un déficit de vitamina K. Entonces ese es el objetivo de administrársela a los bebés. Y bueno, ya que vemos que todo está en orden, colocamos la identificación para el bebé y se pasa de nuevo con los papás para que esté ya con ellos, ¿no? Esta es una situación normal. Si hay una situación de problema, regresemos al momento del parto, en el cual viene un niño que viene deprimido, que viene cianótico, que viene morado, que no respira, que tiene un mal tono muscular. Entonces, en esta situación no es prudente subirlo con la mamá. En ese instante el obstetra no lo entrega y lo llevamos inmediatamente a la mesa de calor radiante. Aquí estamos hablando de una situación en la cual el niño viene mal. ¿Por qué es determinante el calor a la hora de nacimiento?
El calor, los niños están dentro del útero a 37 grados centígrados, que es la temperatura del bebé. Generalmente los cuartos de la sala de parto están alrededor de 25 o 26 grados centígrados. Yo nada más te pregunto, ¿alguna vez en invierno has salido de la regadera a 36, 37 grados centígrados y no encuentras la toalla? ¿O bien te encuentras con una toalla mojada? Así es. Un frío, pero de esos. Igual, el bebé necesita ser inmediatamente secado, porque si se queda con la humedad del líquido amniótico, se evapora y se pierde el calor. Entonces, por eso debe de ser inmediatamente secado. Eso tiene un doble objetivo, que es quitar la humedad y por el otro lado estimularlo. Al momento de estarlo secando, estimulamos el bebé para que inicie la respiración. Una vez que lo secamos y terminamos, colocamos la cabeza de tal manera que pueda respirar el bebé. Estamos hablando de un bebé con problemas. Aspiramos la boca y la nariz, vemos si el niño está respirando y si no está respirando, lo estimulamos en una ocasión y si no responde, procedemos a iniciar una ventilación con presión positiva, que se llama, con una bolsa que nos permite ayudar a insuflar los pulmones y de esta manera el bebé puede iniciar la respiración. Esto es clave y es una maniobra muy útil que resuelve la gran mayoría de los problemas. Una vez que se inicia la respiración, a los 30 segundos checamos la frecuencia cardíaca y la gran mayoría de los niños ya la tienen por arriba de 80 o está incrementando arriba de 100, que está normal. Si no está latiendo en forma correcta, entonces procedemos a dar masaje cardíaco y bueno, si no responde al minuto, entonces tenemos que proceder a iniciar medicamentos. Estamos hablando de una situación grave. Ahí es el menos del 10%, menos del 1% de los niños que tenemos que reanimar. Es decir, el 10% requieren de ventilación con bolsa y máscara y mucho menos del 1% llegan a requerir de maniobras como masaje cardíacos y los menos, te puedo decir que en 20 años que llevo trabajando, 1 o 2 niños habrán ameritado la administración de medicamentos para la reanimación. Platicábamos de la importancia también de que sea un estudio, una revisión previa con la mamá, que sepamos los antecedentes, porque ocurre que algunas quieren parir en casa de la manera más natural, pero también es importante que este equipo del que hablamos esté presente y también saber que en caso de alguna emergencia tenemos pues muy cercano un hospital o algo que podemos acercarnos, porque es determinante, ¿no?, que suceda algo en los primeros minutos. Así es. Bueno, mira, en cuanto al parto en casa, sí no te puedo platicar mucho porque nosotros no atendemos en casa, de hecho, los neonatólogos, porque no tenemos lo necesario para atender a un niño que nazca en problemas. Pero si tiene los antecedentes de que viene una mamá con riesgo de problemas, con una preeclampsia, un problema de hipertensión, un problema de diabetes gestacional, o no viene con una pelvis adecuada, que esto lo valora el ginecólogo, para tener un parto no es prudente un nacimiento fuera de un hospital. La realidad es que habemos mucha gente en el mundo, entre otras cosas, gracias al desarrollo de médico y tecnológico que tenemos, lo cual nos permite esos primeros instantes de la vida, que son cruciales para el resto de nuestra vida, hacerlos en forma adecuada. Cuando no se hace esa transición de la vida dentro del útero, afuera del útero, la catástrofe no es nada más para el bebé, va a serlo para la familia, va a serlo para la sociedad. Un niño que nace en condiciones de hipoxia, asfixia, que tiene una situación de mala irrigación al cerebro durante los primeros instantes para la vida, esto puede dejar secuelas para el resto de la vida. Y esa es precisamente nuestra función, el prever que toda esta situación no se dé. Y si se está dando, resolverlo lo más pronto posible para limitar el daño y que no lleguemos a esa situación. Porque en una situación grave en la cual no se resuelve el problema rápidamente, regresar a un niño de una situación de un daño cerebral o de una situación de hipoxia, asfixia, hacia una situación de normalidad cuesta más trabajo, inclusive a veces es imposible. El daño está establecido y el problema va a ser posterior. Y como te digo, el problema es no solamente para el bebé, es para todos. Bueno, ya estamos hablando también de cuando se llevan a cabo las cosas de manera normal y a partir de ahí que ustedes empiezan con toda esta revisión, va lo que se le llama la prueba Apgar. Platíqueme sobre Son dos valoraciones, creo que con la pregunta son dos que se hacen, la valoración de Apgar y la valoración de Silberman-Andersen, que están inclusive en el certificado de nacimiento. La valoración de Apgar a los 5 minutos es la que viene en el certificado y el Silberman-Andersen, que es una valoración que sirve para valorar dificultad respiratoria.
La valoración de Apgar es una valoración que lo que valoras es las condiciones al momento del nacimiento. En ella lo que valoras es la coloración, es ver si el niño estornuda o tose, ver si tiene buena coloración, si tiene buen tono muscular, si está en buenas condiciones. Esta se le da un puntaje de 2 a cada uno de los puntos y el niño puede nacer con una calificación de 0 o hasta 10. Cuando está 0 es que realmente no responde a ninguna de estas situaciones y el niño, para fines prácticos, nace sin vida. Una calificación de 1 a 3 es una situación de un niño que nace en malas condiciones. Y lo importante es el siguiente número, qué se hizo entre el minuto y los 5 minutos y si hubo una mejoría. Si un niño nace con una calificación de 3, de 5, de 6, pero la siguiente calificación es de 8, de 7 o de 8, de 9, quiere decir que hubo una mejoría. Es decir, que se resolvió el problema que hubo al momento del nacimiento. Ese es por un lado la calificación de Apgar, que se valora al minuto y a los 5 minutos. La calificación de Silverman-Anderson lo que nos valora es si tiene datos de dificultad respiratoria. Muy bien, pues vamos a platicar de esta segunda revisión después de una pausa. Gracias. Vamos a una pausa, le invitamos a que nos llame el 323-6016 y 323-5626. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mamás en Sintonía hablando de lo que hace el neonatólogo al momento de que un bebé llega pues, a este mundo. Y hablábamos de 2 revisiones muy importantes. Me decía, doctor. Bien, platiquemos de lo que es el Apgar, que se valora al minuto y a los 5 minutos. Y estamos platicando de lo que es el Silverman-Anderson. Esta es una segunda calificación, la cual se evalúa si el niño tiene dificultad respiratoria o no. En esta calificación lo que se hace es evaluar si el niño tiene quejido, si tiene aleteo nasal, si tiene retracción supraesternal o gifoidea, si tiene tiros intercostales, si se le sumen las costillitas aquí al momento de estar respirando. Y en esta es al contrario del Apgar. En el Apgar lo deseable es que sea una calificación por arriba de 6, 7. Si tiene una calificación de 8, 9 al minuto, es una buena calificación. En este caso, en el Silverman-Anderson, la calificación lo ideal es que sea de 0. Porque cada punto que tiene esta calificación significa que tiene un dato de dificultad respiratoria. Por eso lo ideal es 0. Si un niño tiene 3, 4, 5, quiere decir 6, quiere decir que tiene mucha dificultad respiratoria y bueno, que hay que ayudarle a resolver el problema. También hablábamos de algunas maniobras que hoy por hoy, pues desde a partir de los 90s, se han estado pues modernizando y ya son ahora con mucho más preparación, con pasos
muy detenidos. Así es un programa que fue desarrollado por un grupo internacional y quien es el líder es la Academia Americana de Pediatría, y que aquí en México lo adoptó la Secretaría de Salud desde hace muchos años. Nos ha tocado participar desde 1998-95, se hizo los primeros cursos aquí en Morelia, y es un curso que está dirigido no a neonatólogos nada más, sino está dirigido a pediatras, a médicos generales, a ginecólogos, a enfermeras, a estudiantes de medicina. Todo aquel que esté dentro de la sala de partos debe de conocer cuáles son estos pasos, que están perfectamente delineados. Ya se los describí algunos de ellos, de cómo se debe de atender un recién nacido, con la finalidad de proporcionarle de la manera más segura una atención que permita resolver un problema de hipoxia o asfixia al nacimiento y de evitar el daño cerebral. Estos pasos están descritos en un manual en el cual está perfectamente descrito en forma muy sencilla y detallada cómo debes de colocar al niño en la cuna de calor radiante, que debes de aspirar la boca, que debes de colocarle la cabecita, de checar si está respirando y no. Si no está respirando, ayudarlo a que inicie la respiración, estar checando que esté bien la frecuencia cardíaca, y si no, darle el masaje cardíaco, y si no, qué medicamentos tienes que darle. Y en situaciones especiales de prematurez, qué es lo que tienes que hacer, o en algún defecto congénito, qué es lo que debes de hacer. Es un curso que la Secretaría de Salud continúa haciendo para todos los médicos que están en formación, en los hospitales, tanto del Seguro Social, Salubridad, inclusive en forma privada también lo hacemos, de dar este curso porque nos interesa que la gente que está en la sala de partos sepa qué vamos a hacer y cuál es la función de cada uno de nosotros, porque finalmente en estas situaciones es un equipo el cual debe de estar perfectamente coordinado para atender esta situación grave. Como te digo, son las menos, pero en las menos es precisamente donde hace la diferencia. Un buen equipo que se coordina para resolverle el problema al niño, se resolvió. Tienen que estar preparados, coordinados y organizados también, por supuesto. Y que esté todo lo necesario para atenderlo. Que no esté en otro sitio la bolsa, esté ahí el laringoscopio, que esté todo lo que se necesita para atender a un recién nacido. Esto se los da el manual y la preparación que llevan. Así es, y los hospitales que tienen todo el equipo que se necesita. ¿Qué ocurre en el sector salud? Se está llevando también a cabo esta preparación, pero por lo general quien atiende hace este tipo de maniobras, este tipo de atención, son las enfermeras o el médico que en ese momento asistió a la madre. Como en todos lados, de hecho en México, en Estados Unidos y en Europa y en muchos países, en hospitales públicos, la gran mayoría de los niños los atienden las enfermeras, médicos en formación o bien pediatras en general que los atienden. Hablando ya de lo que denominamos el tamiz, se realiza el tamiz neonatal, se realiza otro tipo de tamiz, el auditivo. ¿Cuáles son las pruebas que más adelante, en los primeros 4 días, me parece, se tienen que realizar a los bebés? Bien, bueno, esta es una pregunta que inclusive muchas veces, cuando no tuvimos la oportunidad de la entrevista, es lo primero que nos preguntan las mamás en la sala de partos, que cuándo le vamos a hacer el tamiz o que si ya le hicimos el tamiz en la sala de quirófano. El tamiz en sí es metabólico, es una prueba que se debe de realizar en los siguientes días. Existen fundamentalmente 4 pruebas que se deben de hacer. Tamiz en francés lo que significa es sedazo, es coladera. Es una prueba que sirve para detectar aquellos casos que pueden ser o muy probablemente portadores de una enfermedad. Hay el tamiz metabólico, hay el tamiz auditivo, hay el tamiz cardiológico y hay el tamiz visual. El tamiz metabólico sirve para detectar problemas del metabolismo, esto es, enfermedades del funcionamiento del organismo. Existen muchas enfermedades que pueden estar presentes en la genética propia del niño, que se pueden detectar al momento del nacimiento. Algunos ejemplos, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, que sabe que es de las más frecuentes. Es una enfermedad en la cual faltan las hormonas de la glándula tiroides. La hormona de la glándula tiroides, en forma muy general, es la que se encarga de darle el tono al organismo, al metabolismo, para que funcionemos bien. En el caso de los niños, cuando estas no están presentes, podemos tener problemas de retraso mental o retraso en el crecimiento. La gran ventaja de detectar este tipo de enfermedades es que si tú lo detectas en forma temprana, puedes dar el tratamiento a las mismas. Entonces,
Otro ejemplo, por ejemplo, una enfermedad que se llama fenilcetonuria, que en todos los refrescos o por ahí gomas de mascar que has visto, dice ahí, fenilcetonúricos, cuidado porque contiene fenilalanina. El aspartame es un aminoácido que se parece precisamente a la fenilalanina y estas personas no pueden metabolizar bien la fenilalanina. Si no se detecta a tiempo esta enfermedad, pueden tener riesgos de retraso mental, retraso en el crecimiento. Y así podemos ver, hay pruebas que son hasta de 69 enfermedades que pueden detectar estos defectos al nacimiento y se recomienda que se hagan estas pruebas después de las 48 horas, idealmente hasta el quinto o séptimo día. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento acabamos de cortar el cordón umbilical. En ese instante todavía quien se encargaba de todo el metabolismo, de hacer el procesamiento de todos los desechos y de todos lo que manejaba el bebé dentro del útero, pues era la mamá. Y si ella es sana, bueno, pues no tenía ningún problema. Entonces, realmente si lo tomas al momento del nacimiento no refleja si el niño tenía problemas o no. Si dejas pasar 4 o 5 días, entonces sí vas a tener un reflejo ya del bebé solo en su individualidad. Cómo se está adaptando al mundo. Si está funcionando bien o no está funcionando bien su organismo, y entonces es cuando es útil hacer las pruebas. Lo ideal es no tardarse ni al mes de edad. Estas pruebas lo ideal es hacerlos en la primer semana de vida, porque si ya te esperas al mes, muchos de estos defectos al nacimiento pueden ya empezar a dar problemas para el mes de edad. Ya empezar a ver tú que no crece bien, que no está desarrollándose en forma adecuada, cuando esto se pudo haber detectado unas semanas antes. Algunos se realizan en el sector salud, pero otros tienen que ser de manera particular. Sí, bueno, el sector salud ya hace lo que llaman ellos un tamiz ampliado, que fundamentalmente son 4 enfermedades, que es lo que es hipotiroidismo congénito, galactosemia, defectos de biotinidasa en algunos casos y fenilcetonuria, o algunas veces hacen deficiencia 17-alfa-hidroxiprogesterona. Son enfermedades del metabolismo que depende luego en cada estado, varía cuáles de estos defectos hacen. Ya en forma particular hay diferentes opciones dependiendo del número de enfermedades que tengan. Aquí hay que tener en claro que no todas las enfermedades son muy frecuentes en nuestro país. En mucho dependen de la genética, de la consanguinidad de nuestros ancestros, por decirlo así, que sean portadores de esa enfermedad. Y realmente eso es lo que aumenta la probabilidad de que tengamos ese problema. Doctor, algo muy importante que también es una pregunta frecuente, el papel de la lactancia a la hora de ya tener al bebé, que hablábamos también de que son indispensables, imprescindibles los primeros minutos, esto de el contacto piel con piel, también el alojamiento conjunto. Bueno, también nos faltó platicar eso, que nos diga, aunque nos regresemos de hablar del alojamiento conjunto, es muy importante también que el bebé pase la primera noche o a la hora que haya nacido el día con nosotros, con mamá y con papá. Este acercamiento, este vínculo que se crea es importantísimo. No pasa nada si no se le baña ese día. De hecho, lo recomendable es, si no es necesario, no bañarlo, sino, a menos que venga con mucho meconio, bueno, probablemente sí sea necesario darle una limpieza y probablemente no necesariamente enfriarlo mucho al niño. El problema, como ya lo platicábamos, es la temperatura, que el niño está empezando a aprender a regular su temperatura, trae todo lo necesario. Un niño de término, sin ningún problema, bueno, tiene todo lo necesario para él regular su propia temperatura. En un niño prematuro de bajo peso al nacimiento está contraindicado hacer el baño porque lo vas a enfriar. Y la hipotermia es muy peligrosa para un niño en estas condiciones. Entonces realmente si no es necesario, si el niño viene limpio, no es necesario hacer el aseo de primera instancia. En cuanto al alojamiento conjunto, sí. El alojamiento conjunto, si los papás les lo desean, claro que se debe de hacer. Y estamos en nuestro derecho de solicitarlo ¿Sí? así, ¿verdad? Vamos a una pausa y al regresar platicamos sobre esto y mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Mamás en Sintonía. Sí. Memito, ¿este es el último bloque o el penúltimo? ¿Este es el último? ¡Ah! Se me fue muy rápido. Ok.
Regresamos a la parte final de este programa, pues se nos ha ido muy rápido porque son muchas cosas, doctor, que debemos tomar en cuenta pues a la hora de que nace nuestro bebé. Estamos platicando que tenemos todo el derecho en este plan de parto, en si vamos a tener a nuestro bebé de manera particular, de poder pedir lo que nosotros queramos, en este caso que el alojamiento conjunto, hablábamos que no se lleven al bebé a un cunero, sino con los papás. Así es, realmente es algo que nuevamente la consulta prenatal nos permite saber cuáles son sus deseos en ese sentido. Igual al momento del nacimiento, si lo desean así. Y es algo que depende mucho de la pareja, es realmente cuáles sean sus planes. Como tú dices, están en su derecho de pedir que me lleven inmediatamente al bebé, pero también están en otro sentido, que quieren descansar. Yo en ese sentido siempre les digo a los hospitales, les digo a los equipos de enfermería con los que trabajo, porque cada equipo de enfermería en cada hospital es diferente, que se adapte, que le permitan a los papás decidir qué es lo que quieren hacer. Finalmente, si los papás la mamá está en condiciones, si el papá le va a ayudar o está alguien más que la pueda ayudar en el cuidado de su bebé, perfecto, ¿no? Nuevamente, cada bebé o cada nacimiento puede ser diferente. Hay situaciones en que perfectamente nace la mamá y puede estar al pendiente de su bebé. Y en ocasiones es al contrario, que la mamá nace de veras cansada o hubo una situación grave en el momento del nacimiento y existe la opción de no señora, aquí está a fuerzas y se tiene que hacer cargo de su bebé. Es lo que desea la pareja. Entonces hay que dar siempre las dos opciones. Claro. Ahora, si se quedan en el cunero, también apoyarla, porque precisamente hay que estar cuidado. Es la novedad, y si se hace pipí, y si se hace popó, hay que cambiarle el pañal, y si empieza a llorar, ¿qué hay que hacer? Todas esas cosas tiene que estar apoyándole el hospital, el equipo de enfermería, la persona que esté ahí, para ayudarle precisamente a resolver esos problemas, que son los primeros que tienen los primeros sustos que hay en esos primeros minutos. De todos nos asustamos al principio. Así es. Pero sin duda esto del alojamiento también facilita la lactancia, que decíamos que es indispensable. Así es. Y ahí hay mucho de ver cómo viene el bebé. Los bebés la naturaleza tiene sus cosas sabias. Los bebés vienen en ocasiones con lo que es una especie de tanque de reserva que se llama grasa parda, que les sirve esos primeros días en lo que baja la leche materna. De ahí ellos empiezan a tomar la energía y el agua. Y muchas mamás se los empiezan a pegar estas primeras horas, dan 2 o 3 succionadas y se quedan dormidas. Y algunas mamás se empiezan a angustiar pensando que no las quieren. No, esto es natural, tienen ellos con qué defenderse. Pero el bebé tiene que aprender desde un principio a succionar directamente del pezón. La mamá, aparte, tiene que ir aprendiendo a cómo acomodárselo, cómo darle de comer, cómo ayudarle a que pueda respirar durante el momento del nacimiento, cuál es la posición adecuada, que ahí en mucho ayudan, por ejemplo, las agrupaciones como la Liga de la Leche, precisamente para enseñarles antes del nacimiento cómo deben de hacer esto. Y si no, bueno, ahí en el hospital el equipo de enfermería debe de apoyarlos y nosotros en cómo deben de hacer todas estas situaciones. También algunas pruebas de las que no hemos detallado es esta del tamiz auditivo y también ahora el tamiz oftálmico, ¿es correcto? Así es, bueno, son pruebas que igual que el tamiz metabólico sirven para detectar defectos o problemas que puedan estar presentes al nacimiento. Después del hipotiroidismo congénito, uno de los problemas más frecuentes son los problemas de audición. Estas pruebas o este tamiz auditivo en lo que consiste es colocar un audífono en el oído, el cual emite un sonido muy específico, se llaman emisiones otoacústicas transientes o por distorsión, lo cual emite ese sonido y la cóclea, el oído medio, tiene unas estructuras que a respuesta de ese sonido vibran y producen otro sonido. El mismo audífono tiene un micrófono que detecta ese sonido. Si las condiciones del oído son adecuadas, la prueba van a pasarlo sin ningún problema. Si hay algún problema, se tiene de que no pase la prueba de tamiz auditivo, se deben de ser canalizados con un audiólogo para que haga pruebas ya más específicas, tanto de emisiones otoacústicas transientes o por distorsiones, como potenciales evocados auditivos, que si se corrobora que el niño tiene problemas de audición, debe de ser planeado ya su tratamiento antes de los 6 meses de edad, porque si no se detectan los problemas de audición, el niño va a tener problemas de lenguaje en forma posterior.
Existen ya ahora dispositivos que permiten que los bebés desde los 6 meses de edad puedan escuchar y puedan aprender a escuchar las voces, puedan empezar a aprender a hablar para que al año y medio de edad empiecen a hablar en forma normal. Si no detectamos estos problemas al nacimiento y los dejamos hasta los 2 o 3 años de edad, en los cuales vemos que el niño no habla, que el niño no responde a los llamados, entonces tenemos un niño con problemas de sordera, el cual pudo haberse tratado en forma más temprano y no llegar a esa situación, que son situaciones realmente tristes, porque el niño con problemas de audición no va a poder hablar en forma adecuada, y va a estar aislado y va a tener problemas de aprendizaje. También es importante los primeros días, cuando ya los tenemos en casa, estimularlos de esta manera, en el caso de la audición, hablarles de un lado y hablarles del otro y saber si hay una respuesta. Te sirve, sobre todo al mes de edad, te das cuenta ya más cuando lo hacen, cuando inclusive empiezan a seguir la voz, a buscar la voz cuando le llamas, o bien hacen movimientos como el reflejo de Moro, que esto en presencia del sonido o bien de la luz también se despierta, y son reflejos que te dicen que hay una respuesta al estímulo sensitivo, ya sea auditivo o bien visual. Un niño que estaba en la oscuridad, de repente le prendes la luz y te hace este movimiento de Moro, te habla de que sí hay respuesta visual. Igual si hay un ruido repentino y hace respuesta, te habla de que sí hay respuesta auditiva. Este reflejo, dígame. Pero no son las únicas pruebas que se deben de hacer otras pruebas clínicas. Muy bien. Este reflejo del que hablamos del Moro es una constante pregunta también, porque muchas mamás piensan que su bebé está asustado, por ejemplo, ¿no? Hay algunos mitos que entran ahí y sabemos esto que es un reflejo. Cuando duermen es cuando lo hacen en muchas ocasiones, ¿no? Pueden estar dormidos, pueden estar despiertos y es un reflejo en el cual abren los brazos y tratan de asirse, o sea, el reflejo termina en una prensión para sujetarse a lo que encuentren. Es un reflejo primario en el cual tenía antes el objetivo de sujetarse de la mamá para no caerse en un momento dado de sus brazos. Tenemos algunas preguntas, tal vez no podamos resolver todas, pero nos van a dar pie para otro programa porque la gente quiere saber cuáles son los primeros cuidados, las primeras dudas, las primeras llamadas que hacemos al pediatra, al neonatólogo. Y bien, pues agradecemos a Elena Santa Cruz Mendizábal de la colonia Primo Tapia. Dice, ¿a partir de qué momento debemos buscar un neonatólogo? Ya decíamos, ¿no? Que en el tercer trimestre del embarazo, si todo viene bien, o si hay riesgo de un nacimiento de pretérmino, por lo menos una semana antes si es posible. Elizabeth Herrera Santoyo de la colonia industrial, ¿el neonatólogo debe estar en el momento del parto? Así es, el neonatólogo o el pediatra deben estar presentes en el nacimiento si es de lo ideal, ¿no? Muy bien. Lucía González Olórzano felicita al programa y a usted de la colonia Juana Pavón. La leche materna debe ser a libre demanda. Hablábamos de la individualidad, ¿no? Así es. Cada caso es distinto. Así es, pero hay que promoverla desde el momento del nacimiento y en el primer día. Y pregárselo cada 2 a cada 3 horas durante 5 o 10 minutos de cada lado para que estimular la producción de leche, estimular a la mamá la producción del calostro, que como decíamos, con este tanque de reserva ellos pueden defenderse bien, no toman mucha leche en estos primeros días, no la necesitan. La naturaleza nos dio esa protección. En un niño de término de más de 2 kilos 800 no es muy comelón. Ya verán al tercer o quinto día si no es comelón. Se acaba la grasa parda para los tercer o quinto día y entonces el niño empieza a demandar cada 12 o 3 horas con llanto fuerte y entonces sí se quieren comer a la mamá. Sí, ¿verdad? Bueno, pues la recomendación que podemos dar en esto, siempre llegamos al mismo punto en cuanto a la leche materna, es el alimento ideal para el niño. Ya hablaremos, lo invito, aquí estamos en el programa y de esta manera quiero extenderle precisamente esta invitación para que nos siga acompañando, para que tenga este momento precisamente de acompañamiento para nosotras las mamás, porque es indispensable y que nos permita hablar en una segunda emisión de esto, los primeros cuidados que podemos realizarle a nuestro pequeño, cuáles son las preguntas más frecuentes que ustedes nos ayudan mucho. Yo le agradezco mucho y que nos pueda mencionar sus datos, dónde podemos buscarlo, doctor. Yo te agradezco mucho la invitación y bueno, estamos en Star Médica en el consultorio 410, el teléfono es el 340-5030. Le agradezco mucho, estamos en contacto y ojalá que podamos vernos muy pronto. Muchas gracias. También a usted le agradezco que nos haya sintonizado, el patrocinio de Esfera, por supuesto, y lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásela bien.